Pues buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente estar contigo, con ustedes, en este ciclo de estudios al respecto del liderazgo. Y quisiera invitarte a que me acompañes a tener esta segunda sesión de nuestro ciclo. Y vamos a hablar de un tema muy importante que como varones, como hombres, nos cuesta trabajo, que es el tema de planeación. Pero ¿qué te parece si iniciamos con el pie derecho y vamos poniendo esto en manos de Dios? Te pido que me acompañes ahí contigo y con los que te acompañan. Acompáñame a hacer una breve oración. Señor, en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes a conocer de tu palabra, a entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que este tiempo sea de bendición para nosotros. Bendice a los varones que están acompañándonos esta tarde, cuídales y que tu palabra sea de bendición para nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, esperando que este tiempo que vamos a estar pasando juntos nuevamente sea de bendición. Y como les comentaba, este tema que vamos a estar teniendo es el tema de planeación. Es un tema que como hombres, en términos generales, a todos nos ha costado trabajo. Y es un tema muy importante cuando hablamos de liderazgo. Es muy difícil hablar de liderazgo sin tener claro a dónde vamos a llevar a la gente. Es difícil establecer un proceso de liderazgo si tú no sabes cuál es el objetivo que quieres lograr y mucho menos si no tienes un plan para lograrlo. Es difícil compartir o impartir liderazgo si ese plan no lo tenemos claro. Y para hablar de planeadores, bueno, la palabra de Dios nos habla de uno de los grandes planeadores que tenemos en la Biblia, que es Nehemías. ¿Y qué te parece si me acompañan, ustedes en donde están, acompáñenme en su Biblia a buscar Nehemías capítulo 1. Vamos a empezar este estudio, Nehemías en capítulo 1. Y para iniciar quisiera hacer un comentario que es muy común, que hemos escuchado. Robert Frost, que es un poeta americano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, escribió en su poema Reparar al muro, dice: algo hay en los muros que no es amigo de ellos. Y a lo que se refería es un muro, a pesar de que se puede plantar fuerte, se puede plantar firme en un lugar, y además de que está hecho para que impida el paso de un lado a otro, cuando este muro se deja a las inclemencias de la naturaleza o incluso es violentamente derrumbado, este muro se ve afectado por la naturaleza cuando no le es cuidado, cuando no se mantiene, cuando no se cuida ese muro se cae. Sin importar lo que pase, eventualmente la naturaleza se encarga de traerlo abajo. Y este es precisamente el principio de la historia de Nehemías. Nehemías nos habla al respecto de un problema que él encontró, una necesidad que él identificó. Pero vamos viendo qué fue y qué es lo que dice la Biblia. Te pido que me acompañes en Nehemías capítulo 1. Vamos empezando a leer. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susá, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, qué había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías era copero del rey. El puesto de copero era un puesto de gran importancia. Prácticamente era el segundo a cargo después del príncipe. Es decir, el puesto de copero era una persona muy cercana al rey y tenía gran consejo delante del rey precisamente por su puesto. Imagínate a Nehemías recibiendo visita de su hermano, y cuando llega su hermano le dice que Jerusalén está en sus peores momentos. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Cuando empezamos en el proceso de planeación, y más cuando estamos tratando de hacerlo bajo un modelo basado en la persona de Jesús, la Biblia empieza a darnos un proceso que es muy particular para aquellos que son seguidores de Cristo. Y esto empieza a darnos una necesidad, una carga. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido alguna carga? ¿Alguna vez has tenido ese momento? Porque Ananías identificó esta carga, y cuando escuchó del muro, él automáticamente recibió una carga encima.
Dice que lloró, se preocupó, pero además dice que hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. El primer paso de un proceso de planeación bajo un modelo bíblico es empieza a identificar cuáles son las cargas que tienes a tu alrededor. ¿Por qué es importante identificar una carga? Porque una carga purifica el motivo. Es decir, si viene de parte de Dios, nos alinea a Dios. Pero esa carga es lo primero que nos mueve a entender cuál es el objetivo que queremos lograr. Entonces yo quisiera que tomáramos una pausa en este momento y que se hicieran estas preguntas. Piensa ahorita aquello a lo que Dios te ha estado moviendo. ¿Qué es eso que se te mete en la mente, que llegó a tu vida y que ha movido tu corazón? ¿Puedes identificar una? Si esa carga te ha llevado a investigar, a informarte, a aprender más del tema, o incluso si te ha movido al grado de derramar lágrimas. Platica en un momento, traten de identificar, a ver si en el grupo pueden identificar alguna de esas cargas que estás teniendo en tu vida y regresemos en un momento. ¿Pudieron identificar alguna carga? Vamos a la Biblia a identificar cómo Nehemías sintió esa carga. Acompáñame a Nehemías 1, 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Cuando nosotros identificamos esa carga, entendemos claramente cuál es aquella motivación que nos mueve a trabajar para esa carga. Nos fortalece en la convicción para poder trabajar a eso. Si me acompañas al versículo 10 y el 11 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una vez identificada esta carga, lo primero que hizo fue orar y esperar. Cuando Nehemías empieza a hacer su proceso de oración y esperar, le permite a Nehemías lograr tres cosas. Primero, el tiempo permite distinguir entre lo que es una buena idea y una visión de Dios. También nos permite a nosotros madurar esta idea. Nos permite prepararnos, permite orar, buscar en la palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros, y seguimos en un proceso de espera. Al final, este tiempo de espera provee algo muy importante. Recuerda que tú estás y yo estamos trabajando en cumplir el trabajo de Dios. Este tiempo de espera, de orar, realmente puede dejarte ver a Dios obrar tras bambalinas. Todavía no es momento de moverte. Necesitas comprobar que esa visión venga de Dios. ¿Y cómo comprobamos que esa visión te la está dando Dios? Bueno, ¿qué te parece si me acompañas ahora a Nehemías 2, versículo 1 al 3? Acompáñame en tu Biblia. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando de la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías empieza a trabajar en ese proceso de espera. Y en este proceso de espera, Dios lo lleva delante del rey. Era prácticamente un delito presentarse ante el rey sin presentar una cara alegre. Si recordamos del capítulo 1, él le pide a Dios que le dé oportunidad de acercarse al rey. Nehemías llega ante el rey ya con este sentimiento de incomodidad porque no está pudiendo trabajar
en la obra, en la necesidad, en la carga que él tiene. Entonces, primer indicador, si esa carga que estás teniendo en tu vida te está trayendo ese sentimiento de incomodidad, el no estar avanzando en ella, el no estar trabajando, logrando avances en ella, te está generando ese sentimiento de incomodidad, es un buen indicador para ver la mano de Dios detrás de esto. Ahora, algo que es extremadamente importante, si esa carga que tienes, si esa visión que Dios te está dando, que está en el proceso de preparar contigo, viene de Él, todo lo que va a estar sucediendo a tu alrededor se va a correlacionar porque es voluntad de Dios. Nosotros podemos entender cómo es mano de Dios que el rey le haya preguntado a Nehemías qué estaba pasando. Nehemías no tuvo que ir a decirle al rey, no tuvo que pedir audiencia con él, no tuvo que decirle que se encontraba triste o con carga. El rey fue movido por Dios para que él le preguntara a Nehemías, que entonces Nehemías le pudiera decir aquello que le estaba haciendo carga en su corazón. Entonces, primero, identifica tu carga, ponla en oración y espera, comprueba que esa visión provenga de Dios. ¿Y cómo la compruebas? Cuando tú te sientes incómodo, cuando no logras avanzar en ella y ese sentimiento no se va, y más aún cuando todo lo que se está moviendo a tu alrededor te lleva a trabajar en ella, es un buen indicador. ¿Qué pasa si nosotros no identificamos esas correlaciones? ¿Qué pasa si no vemos esos puntos unirse? Entonces espera, porque muy probablemente todavía no es momento. La visión está en proceso de formación. Dios está todavía trabajando en el plan, en el proceso, en aquello que no está en tu control. Entonces espera. Llegará el momento en que Dios te muestre para que tú puedas poner manos a la obra. La espera no es un reflejo de falta de fe. Normalmente es una muestra, es una evidencia de sabiduría. Entonces, esperar no es malo hasta que llegue el momento en que Dios te dé el banderazo. Ahora, una vez que Nehemías va con el rey y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Nehemías le cuenta lo que está pasando y le pide al rey permiso para ir a construir, a levantar esos muros y esa puerta. Y el rey le dice, adelante. Y no solamente le dice que vaya, sino le da una guardia a Nehemías para que lo acompañe. Entonces, entendamos el proceso que ha seguido Nehemías hasta ahorita. Identificamos el problema, Nehemías lo identificó al entender que los muros y la puerta estaba caída. 2, dedicó tiempo a la oración, oró, ayunó para entender qué era lo que Dios quería que hiciera. 3, se allegó de personas que pudieran ayudarlo a cumplir su propósito. Dios le acercó al rey y Nehemías estaba preparado, ya sabía aquello que le traía carga a su corazón y estuvo en la posibilidad y en la capacidad de presentárselo al rey. 4, él empieza a evaluar la situación. ¿Cómo la empieza a evaluar? Acompáñame ahora a Nehemías capítulo 2, vamos al versículo 13. Nehemías 2, versículo 13, y en ese versículo vemos cómo Nehemías empieza a evaluar la situación. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces aquí ya vemos a Nehemías ya en Jerusalén, ya viajó, ya llegó allá a Jerusalén. Previo a llegar, Nehemías le pide al rey que le permita obtener madera de sus bosques para poder arreglar los muros y la puerta. Entonces ya había obtenido ese apoyo del rey y cuando llegó allá no llegó a manos a la obra, y llegó a evaluar la situación. Entonces ya una vez que tú identificaste esa carga y ya oraste, ya sabes que es de Dios, evalúa la situación. Allégate de personas que puedan acompañarte y ayudarte en cumplir esa visión y entonces evalúa la situación. Paso número 5. Nehemías, una vez que había evaluado la situación, reunió a su pueblo y les presentó su visión. Acompáñame al versículo 16 y 17 donde dice,
Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí está. Ahí está Nehemías juntando a su pueblo y él les está compartiendo la visión que ya había estado madurando. Ya había obtenido recursos de parte del rey, ya había obtenido la aprobación del rey. Ahora lo que tenía era compartir su visión. Un paso muy importante porque Nehemías no podía hacer esto solo. Podía tener la visión, pero necesitaba del pueblo de Israel para poder levantar las columnas y las puertas. ¿Cómo obtienes el apoyo del pueblo? Pues Nehemías lo que hizo es les presentó casos de éxito. Ahí en Nehemías 2:18 les dice, entonces les declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Entonces, Nehemías les estaba compartiendo su experiencia a aquellos que estaba tratando de involucrar y comprometer con su obra para que pudieran poner manos a la obra. Les puso el caso de éxito de su vida y cómo él logró la aprobación del rey. Y entonces de esta manera el pueblo encontró que sí se podía. Les compartió y les transmitió esa intención, esa posibilidad de éxito, y entonces ellos se sumaron. Los mantuvo motivados. Durante el proceso de construcción, el pueblo de Israel se vio atacado, se vio amenazado, más bien, por aquellos que deseaban que esas columnas, esos muros, esa puerta no se levantara. Y ahí mismo en Nehemías 2:18, él les está diciendo, yo logré la aprobación del rey, vamos a levantar estos muros. Y él mantuvo la motivación muy en alto de parte de su pueblo, y al final, poco más adelante, él organizó al pueblo, los dirigió dándoles actividades específicas, les delegó actividades y entonces puso manos a la obra. 8 pasos muy específicos que Nehemías nos enseña cómo pudo él levantar los muros. Ahora yo te pregunto a ti, cuando hablamos de visión en tu vida, ¿estás preparado para transmitir esa visión en tu lugar de trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tus colaboradores de trabajo, con tus empleados? Tú eres el líder. Está en ti transmitir esa visión. Nehemías se preparó para hacerlo. Obtuvo los recursos para poder cumplir esa visión. Se allegó de gente influyente para poder cumplir esa visión. Pero cuando llegó a la gente, era su labor como líder contagiarlos del ánimo, comprometerlos al trabajo, involucrarlos a trabajar y además delegarles el trabajo. Entonces yo quisiera que te hicieras unas preguntas. ¿Tú estás preparado para compartir tu visión? ¿Estás preparado para contagiar a otros del ánimo? ¿Te has preparado tú para hacerlo? Cuando pedimos algo a Dios, ¿te preparas para hacerlo? ¿Por qué no toman unos minutos y platicamos esto en unos momentos? Muy bien. ¿Qué conclusión llegaron? Es muy probable que realmente no nos estemos preparando para el proyecto. Ese proceso de planeación, la verdad es que normalmente está fuera del trabajo y del alcance que como seguidores de Cristo tenemos en nuestras vidas diarias. Queremos y añoramos tener una posición de liderazgo, queremos estar listos y preparados para que Dios nos pueda poner en una posición de liderazgo, pero llegada a la posición no nos preparamos, no planeamos. Entonces es muy importante que para poder cumplir una labor de líder bajo una visión óptica, bajo una óptica divina, es importante que entendamos que un proceso de planeación es muy importante. Ahora, hay un tema que en el proceso de planeación tendríamos que considerar. Uno como líder es responsable de asegurarnos que cada paso, así como lo vimos, involucrar a la gente, preparar los recursos,
traer a personas que puedan ayudarnos a cumplir esa visión, la delegación de trabajo, toda esa parte es importante. Pero hay un recurso, el cual como líder es tu principal labor dirigir, que es a las personas. Uno no puede ser líder de cosas materiales, no puede ser líder de recursos económicos, eres líder de personas. Y Nehemías le dedicó una buena cantidad de tiempo a trabajar con su gente, a contagiarles el ánimo, a delegarles y organizarlos y prepararlos. En caso de que fueran atacados, la gente estaba preparada. Unos trabajaban mientras otros hacían guardia. Nehemías entendía que el recurso humano, las personas que Dios había puesto en sus manos, bajo su autoridad, bajo su liderazgo, eran su recurso más importante. Para poder planear, entonces necesitamos entender cómo Nehemías hizo que involucrara y motivara y que colaboraran esas personas en este proceso de trabajo, de levantamiento de los muros, y que las mantuviera durante ese proceso que duró poco más de 50 días y que al final Jerusalén contara con murallas y con puertas nuevas. Bueno, la verdad es que son pasos muy sencillos que Nehemías nos enseña, y el primero está en Nehemías 2:17. Nehemías 2:17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías fue capaz de transmitir su visión de una manera fácil, entendible y clara. No fue difícil para Nehemías. Nehemías estaba siendo muy claro. Vengan y edifiquemos nuevamente nuestros muros para que no estemos más en oprobio. Listo. Entonces Nehemías fue capaz de transmitir en términos sencillos esa visión. Segundo, hizo del proceso de trabajo un proceso participativo. No llegó Nehemías a decir: ya lo tengo todo armado, tú nomás vas a hacer esto. Él involucró a la gente. Y si me acompañas a Nehemías 4, capítulo 4, versículo 13, en este versículo Nehemías nos dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Él hizo que la gente participara. Pero qué mejor manera de participar que en familia. Es mucho más fácil cuando la gente, el pueblo de Israel, funcionaba y trabajaba en base a ese núcleo familiar. Ahora, detente un momento y haz una analogía a tu trabajo o a tu casa. ¿Trabajas en base a esos grupos que de manera natural encontramos en nuestros negocios, en nuestros lugares de trabajo, incluso en nuestras casas? ¿Cómo podemos hacer para que ellos participen y trabajen de mejor manera? Bueno, encuentra esas áreas en común y en base a esas áreas en común, ponlos a trabajar, hazlos participar. Van a funcionar de manera más productiva, van a funcionar de mejor manera, la gente va a estar contenta al hacerlo si encuentras esos núcleos, esas áreas en común en las que ellos pueden colaborar. 3, les delegó la labor. Es decir, no solamente Nehemías les dio una actividad, les dio la autoridad y les dio poder, les delegó esa responsabilidad para lograr algo en específico. Nehemías nos dice que ellos fueron amenazados, como ya lo habíamos hablado, por otros para poder evitar que cumplieran su objetivo. Entonces, Nehemías se preparó, juntó a la gente y les dijo: la mitad mientras están trabajando, la otra mitad se va a dedicar a montar guardia. Entonces, montar guardia o ponerse a trabajar, ambas son cosas importantes, ambas implicaban una área estratégica de la labor a realizar, pero él no estaba ahí para supervisarlos, él simplemente les delegó la responsabilidad y confió en que ellos pudieran hacerla. Los preparó, les dio las lanzas, les dio los escudos, les dio las herramientas de trabajo, les delegó la actividad y entonces los puso a trabajar. Siempre Nehemías tuvo claro qué estaba sucediendo en el entorno.
En Nehemías 4, 19, 20, acompáñame en tu Biblia. Nehemías 4, 19, 20 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías entendía que a pesar de que eran mucha gente la que estaba trabajando con él, aún así eran pocos contra aquellos que iban en su contra. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, en la unión hace la fuerza. Entonces, puso y traía junto con él Nehemías a un trompetero. Y que en el caso de una emergencia, este trompetero iba a sonar la alarma. Y entonces todos iban a dejar lo que estaba haciendo y todos iban a correr a donde sonaba la trompeta para que pudiera estar el pueblo defendiendo la causa que ellos estaban logrando. Es decir, Nehemías no solamente estaba enfocado en cumplir el objetivo de levantar las puertas y levantar los muros. Él sabía que tenía que estar preparado para todo aquello que pudiera evitar su trabajo. Entonces, se allegó a los nobles, se allegó a las familias, se allegó a los trabajadores y estuvo preparado en el caso de que fueran atacados. La gente estaba ahí, ya había un plan puesto, ya había una acción específica en el caso de emergencia. Entonces, la visión de todo lo que estaba pasando, el contexto, Nehemías también la tenía. Y por último, un paso muy importante. Ya lograste el compromiso de la gente, ya lograste involucrarlos, ya lograste contagiarles de tu ánimo, de tu visión, ya la hicieron suya, ya lograron trabajar contigo y han puesto su empeño, su trabajo, su dedicación para lograr tu visión, la visión que Dios ha puesto en ti. Cuando logres esa visión, cuando hayas logrado cumplir la meta, entonces celebra con ellos. Reconoce el trabajo, agradécele su esfuerzo. Nehemías lo hizo sin problema. Y si me acompañas a Nehemías 8, Nehemías había logrado la meta. 51 días después, la gente reconocía y los otros pueblos reconocían que esto solamente se pudo haber logrado gracias a que Dios estuvo con Nehemías y con su pueblo. Y entonces Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, Nehemías dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, él reconoció el trabajo que por ellos, por su trabajo, por su esfuerzo, Nehemías había logrado su visión. Había levantado los muros, había levantado las puertas, y era gracias al trabajo de ellos. Entonces ahora les acompañó en la celebración. La verdad es que este proceso de planeación es muy sencillo y yo sé que en el mundo nos han puesto otros ejemplos. Pero qué mejor regresar a principios y a básicos y entender cuál fue un proceso de planeación bendecido por Dios. Recuerda que inicia en oración. No termina en la celebración. También termina en oración. Entonces yo te pregunto, a ti, en esa posición de liderazgo en la que te encuentras, ¿cómo estás trabajando en tu proceso de preparación para transformar la visión en una realidad? Para convertir esa carga que Dios te ha puesto en una acción, en un trabajo que pueda atender esa carga. Dios te ha puesto ahí para hacerlo. Entonces, evalúa tu liderazgo. Evalúa la manera en cómo estás transmitiendo tu visión. Recuerda que ser líder no solamente es dirigir, es cumplir y lograr resultados. Y aquí vemos a un gran líder que logró el resultado que Dios le había puesto, pero que lo hizo no solo, lo hizo con gente y además lo hizo a través de un proceso de planeación. Por esa razón yo te invito a que te hagas las siguientes preguntas. En este proceso de planeación que vimos con Nehemías, ¿encuentras áreas de oportunidad en tu vida que puedas mejorar? ¿Algunos pasos que puedas incluir en tu proceso de planeación? Evalúate en comparación con la visión que Dios te está dando. ¿Estás a la altura del reto? ¿Estás preparado para poder decirle a Dios,
Estoy listo para este reto, estoy listo para cumplir esa visión, estoy preparado para llevarlo a buen puerto. Si en tu proceso de evaluación crees o te examinas y evalúas y concluyes que puedes llegar a hacer un mejor trabajo, entonces dedícale tiempo para prepararte y que estés preparado y que estés listo para poder estar a la altura de la visión que Dios te da. Acompáñame a orar. Señor, te doy gracias, te damos gracias porque nos has dado ejemplos como Nehemías, un gran líder, un gran planeador, pero por encima de todo, un líder tuyo, un líder que ha sabido y que supo estar a la altura del reto y supo encontrar la visión, encontrar aquella necesidad que tú le pusiste en su corazón y transformarla en una realidad. Ahora te pido que nosotros como varones podamos lograr lo mismo. Bendíceles, cuídales, fortaléceles y levanta líderes como Nehemías en esta época. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la siguiente.